Queridos amiguitos, sean bienvenidos a la clase bíblica y reciban un cariñoso saludo. Esta semana estudiaremos una historia que encontramos en el Evangelio de Mateo 19, del versículo 16 al 26, también en Marcos 10, del 17 al 27 y en Lucas 18, del 18 al 27. Y la clase se llama El joven rico. Un hombre joven iba por el camino al encuentro de Jesús. Era rico y vestía con distinción. Todos los que le conocían le saludaban cortésmente, porque era principal de la sinagoga pese a su juventud. Observaba fielmente los mandamientos, tal como los fariseos le habían enseñado desde niño. Nadie lo hacía más fielmente que él. Todos pensaban que debería ser muy feliz. ¿Qué más podía desear? No le faltaba nada. Era rico, vivía en una casa hermosísima y podía comprar cuanto quisiera. No necesitaba preocuparse de nada. Si él no era feliz, ¿quién lo sería? Pero a pesar de todo, en las noches silenciosas, ese joven rico muchas veces no podía conciliar el sueño a causa de una rara inquietud. Cuando en esas ocasiones pensaba en su dinero, eso no le daba tranquilidad. Su condición elevada no le ayudaba tampoco, ni aun su misericordia por los demás podía consolarle. Entonces pasaba las horas pensando y moviéndose inquieto de un lado al otro. ¿Qué era lo que aún le podía faltar? Es que había surgido en su corazón un gran deseo de vivir más cerca de Dios, un deseo de verdadera paz y genuina felicidad, y no sabía cómo alcanzarla. Por eso era que quería ir a Jesús. Quería pedirle consejo, porque él admiraba a Jesús grandemente. Notaba que era un hombre muy eminente, un gran profeta. De eso estaba seguro. Jesús quizás sabría lo que él necesitaba conocer. Cuando vio a Jesús que venía por el camino, corrió contento a su presencia, y una vez allí no quedó orgullosamente en pie delante de él como lo hacían los fariseos, sino que cayó humildemente de rodillas preguntando: «Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?» «Maestro bueno», dijo. Así también llamaban a Moisés los fariseos, porque dio a Israel, de parte de Dios, el buen regalo de la ley. Pero allí delante de él estaba Jesús, que era más que Moisés, que realmente era bueno y sin pecado. El joven no lo comprendía, y eso es lo que debía saber primero. Antes que Jesús pudiese ayudarle, debía saber que era el mismo Hijo de Dios el que estaba hablando con él. Solo entonces podría confiarse completamente al Salvador. Por eso dijo el Señor Jesús: «¿Por qué me dices bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios». Entonces puso a prueba al joven y dijo: «Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». El joven preguntó: «¿Cuáles?». El Señor Jesús nombró algunos mandamientos que el joven bien conocía: «No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». Y luego resumió todos esos mandamientos en este solo: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». El joven dijo: «Todos esos mandamientos he guardado desde mi juventud». Lo decía sinceramente y había tratado con rectitud de cumplirlos. En su corazón había un sincero deseo de servir a Dios. Jesús amaba a ese joven y sabía que era su riqueza la que le impedía servir a Dios de todo corazón. «Maestro, dime, ¿qué más me falta?», preguntó el joven. Jesús le dijo: «Te falta una cosa todavía.
vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces se alarmó el joven y movió tristemente la cabeza. ¿Desprenderse de todo y quedar tan pobre como un limosnero? No, no quería, no lo podía hacer porque era muy rico. El precio que tenía que pagar por ello era demasiado alto, y el joven se retiró triste, volviendo a su dinero. Jesús lo siguió con la vista. También él estaba triste. Dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas». Y cuando sus discípulos le miraron asombrados, les repitió: «Hijos, cuán difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Entonces ellos quedaron aún más desanimados y se decían uno al otro: «¿Quién puede entonces ser salvo?». Pero Jesús les dijo: «Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todas las cosas son posibles». Entonces los discípulos comprendieron: Dios puede hacer que esos hombres, grandes e importantes, a pesar de su riqueza, puedan sentirse pequeños y humildes. Solo entonces pueden entrar por la estrecha puerta celestial. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Os digo que éste descendió a su casa y justificado antes que el otro, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Os digo que éste descendió ante su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto hará justicia. Lucas 18:7 y 8a. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Les tardarán en responder? Os digo que pronto hará justicia. 18. Lucas 18:7, 8a. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Lucas 18, del 7 al 8a. Lucas 18:14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14.